Hola a todos queridos amigos y hermanos, nos complace muchísimo darles una cordial bienvenida a un video más de nuestra serie Esto significa vida eterna, la verdad acerca de Dios y de su Hijo. En los videos anteriores estuvimos dando consideración a aspectos que el académico trinitario Luis Carlos Reyes ha pasado totalmente por alto en su exposición junto a Winston Medina sobre Colosenses capítulo 1 versículo 15. Así que seguimos tratando el tema. Hemos estado comenzando primero con los aspectos gramaticales porque son la principal base que ellos utilizan, aunque vamos a ver también que utilizan elementos contextuales y de tipo lógico en próximos videos. Vamos a estar tratando todos los argumentos que ellos presentan con cuidado, como hemos estado haciendo hasta ahora. Y hasta el presente hemos podido ver que Luis Carlos Reyes ha fallado, y lo decimos con todo el respeto del mundo por sus conocimientos, pero ha fallado en indicar a la audiencia que existen otros elementos que él pasa por alto que ponen en duda sus puntos de vista. Vimos en el último video, haciendo un poquitico de recuento, ¿no? de lo que vimos en el último video, que Luis Carlos Reyes utiliza un método hermenéutico mientras yo utilizo un método lingüístico. Es decir, yo tomo el concepto que da el doctor Daniel Wallace de lo que es el genitivo partitivo, lo analizo a la luz de la construcción que aparece en Colosenses 1.15, es decir, un sustantivo principal, en este caso protótoco, primogénito, asociado a un genitivo en plural, y como decíamos anteriormente, tiene que ser en plural, obviamente, porque el primogénito no puede ser parte de un individuo. Así que, por ejemplo, un genitivo, ¿no? En griego, es decir, el protótoco o el primogénito de María, no puede ser partitivo porque el primogénito no puede ser parte de María. Es decir, evidentemente el primogénito, una vez que nace, una vez que ya es dado a luz, ahora es un individuo ontológicamente diferente de su progenitor y por tanto eso no puede ser un genitivo partitivo, sino que más bien tenemos que verlo como un genitivo de relación. Mientras que en Colosenses 1.15 tenemos un primogénito asociado a un grupo en genitivo, y lo que yo hago es examinar cuidadosamente todas las instancias en la cual aparece este tipo de construcción, y cada vez que lo examinamos vemos que siempre protótocos es acompañado de un genitivo que solamente puede ser considerado como un genitivo partitivo. No hemos recibido respuesta de parte de nuestro amigo Luis Carlos Reyes relacionado con lo que es las preguntas que le hemos hecho. Por ejemplo, si tiene algún ejemplo de protótocos asociado a un genitivo plural en donde no sea partitivo. No nos ha ofrecido hasta el momento ninguna respuesta al respecto. También le preguntamos por qué razón 5 diferentes formas que Pablo tuvo en su momento, en las que pudo haber mostrado claramente que Cristo estaba por encima de la creación sin ser parte de la creación. ¿Por qué Pablo no los utilizó? Ya que nos preguntó a nosotros por qué no utilizó prototipos y otras formas, ¿no?, de expresión que Pablo tenía disponible. Nosotros le dimos respuesta acertadamente a eso. Nunca hemos recibido respuesta de parte de Carlos Reyes sobre las preguntas que hemos estado realizando en nuestros videos. Y es interesante, les voy a explicar por qué. Porque miren, y voy a ponerles un ejemplo de algo que acabo de ver recientemente. Y perdón que me disperso un poquitico, pero quiero mostrarles cómo los académicos trinitarios, cuando se enfrentan a un elemento sólido, empiezan a tratar de irse por los lados, ¿no? No atacan el argumento de frente. Y es el caso, por ejemplo, pronto, si Jehová lo permite, voy a estar haciendo un video sobre ese tema. Voy a hacerlo muy breve, pero van a ser para mostrar los puntos débiles, ¿no?, del argumento que se me fue presentado ahora recientemente en respuesta a mi análisis sobre Revelación capítulo 5 versículo 14 por Rafael Montesino, personaje que ya conocemos todos, ¿verdad?, como alguien que lamentablemente no tiene temor de Dios en mentir descaradamente a la audiencia de Winston diciendo una serie de cosas que eran mentiras. Usted puede encontrar eso aquí en nuestro canal en el video sobre Rafael Montesino, un mentiroso habitual. Bueno, en este caso, Rafael ahora trata, o sea, él se va, él obvia todo el análisis contextual que yo hago de Apocalipsis capítulo 5 versículo 14 y va nada más que examinar Primero de Reyes 19:20, en donde se habla de proscuneo para Dios y para el rey. Y entonces se saca un comentario que dice que es que Israel estaba cometiendo idolatría. O sea, se inventan cada cosa, con tal de no reconocer la verdad, ¿no? Se inventan cada cosa tremenda, pero le vamos a dar respuesta. Y entonces le vamos a hacer una serie de preguntas a ver si Rafael tiene. Y yo sé que no lo va a contestar. No es porque, como dice él, no, yo no voy a contestar más. No. Es simplemente que no tiene los elementos para contestar. Como no los tuvo para contestar acerca de Pelac o la Treu en el libro de Daniel capítulo 7, versículo 14 y 7:27.
donde hicimos un examen completo del uso de Pelag en el arameo y de la tregua en griego, y pudimos ver claramente que sus premisas y la de Winston Medina eran totalmente falsas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué les cuento esto? ¿Qué pasa con los académicos trinitarios? Cuando ellos no tienen un elemento para presentar, entonces se van por los lados y empiezan a crear otros argumentos absurdos, como recientemente Luis Carlos Reyes también ha creado otro argumento absurdo que vamos a estar considerando una vez que terminemos con este video. Hoy le toca el tema de la preposición ek. Voy a explicarles un poquitico. La preposición ek tiene una función. La función de la preposición ek es indicar movimiento desde un lugar hacia otro. Es decir, es lo que se conoce como el uso ablativo en griego, es decir, de separación, de movimiento de separación. Luis Carlos Reyes intenta, él reconoce, quiero ser franco en esto, él reconoce que existen otros modos, pero él intenta mostrar que si Pablo quería indicar en Colosenses capítulo 1, versículo número 15, que Cristo era parte de la creación, él tuvo que haber utilizado la preposición ek. Así que ahí debió haber Pablo escrito prototokos ek pases ketiseos o ketiseos. ¿Será eso cierto? Vamos a escuchar su argumento, vamos a ver qué nos dice realmente la gramática, vamos a ver qué dicen los ejemplos de lo que es el genitivo partitivo, y vamos a dejar para la semana que viene una profundización del tema de Colosenses 1.18, las implicaciones que tiene Colosenses 1.18 y la aceptación que Luis Carlos Reyes hace de que ahí tenemos un genitivo partitivo, y vamos a ver algunas cosas interesantes que a él se le escapan también. Vamos a dar comienzo, por tanto, dejando como siempre que él sea quien nos exponga su punto de vista. Vamos a escuchar con cuidadosa atención y vamos a ver que cita algunas gramáticas que yo tengo aquí disponibles y que vamos a estar considerando un poquito más a fondo, porque algo interesante que yo encuentro con este señor es que él tiende a citar de una manera muy selectiva las fuentes, sin ver todo el contexto, ¿no?, que la fuente nos da. Y esto es interesante. Vamos a ver por qué. Ok, todo esto ya lo mencioné. Voy a entrar algo un poquito más a lo lingüístico y la gramática aquí. Claves lingüísticas preposicional, que pueden destacar un sentido partitivo con el genitivo. Esto es muy importante, hermano. ¿Ok? Le voy a demostrar claves lingüísticticas que me van a decir, me van a dar señas de qué tipo de genitivo estamos tratando en Colosenses 1.15, donde dice protóticos, pases ketiseos. A ustedes que les interesa la lingüística. Ok, primeramente, en el griego koiné, el sentido partitivo con el genitivo se expresaba claramente con el uso de la preposición ek con el genitivo. Déjenles leo unas gramáticas. Aquí va uno, entre comillas, dice número 164. El genitivo partitivo o el genitivo del todo dividido, aunque no sea extinguido, está siendo expulsado por el uso de las preposiciones ek, apa, en, cierro comillas. Eso se encuentra en la obra de F. Blas, A. de Brunner, and Robert W. Funk, A Greek Grammar of the New Testament and Other Early Christian Literature, a University of Chicago Press, 1961, entre las páginas 90 a 91. Fíjate lo que dice. Esta es una gramática. El genitivo partitivo o el genitivo del todo dividido, aunque no se ha extinguido, está siendo expulsado por el uso de las preposiciones ek. Eso es interesante porque aquí me dice que el partitivo genitivo, aunque todavía se usaba, se estaba también usando mucho ya con la preposición ek, que es de. ¿Se entiende ese punto, hermano? Sí, absolutamente. Ok, vamos a continuar porque hay más. Bueno, antes de permitirle a Luis Carlos Reyes que continúe, yo quiero ayudarles a ustedes a percibir algo. Carlos Luis Reyes está citando de esta gramática que ustedes pueden ver aquí. Es decir, a Greek Grammar of the New Testament and Other Early Christian Literature. Lo interesante es que, en primer lugar, y ustedes fíjense el énfasis que él le da al hecho de que cuando estamos en el periodo del Nuevo Testamento, el griego del Nuevo Testamento, el llamado griego helenístico, griego koiné,
aunque el genitivo partitivo, y este es el punto central que yo quiero ayudarles a percibir, aunque el genitivo partitivo estaba todavía en uso, estaba empezando a ser desplazado por el uso de preposiciones ex y apo, incluso en también era utilizado. Yo quiero mostrarles, yo tengo la gramática también acá en PDF file. Me gustaría mostrarles un momentico, déjame acá ajustarles un poco la vista para que puedan ver qué es esa gramática. Notemos aquí el título de la gramática. Ahí tienen, A Greek Grammar of the New Testament and Other Early Christian Literature. Yo hice un bookmark para considerar con ustedes qué cosa es el partitivo según la obra que Reyes nos ha estado citando. Vamos a ahora ampliar un poquitico. Observen ustedes acá lo que nos dice Robert Funk, el traductor. El partitivo genitivo o el genitivo del todo dividido, mientras no ha estado extinguido, no ha sido extinguido todavía, está siendo manejado fuera, es decir, está siendo expulsado afuera por el uso de las preposiciones ek y también, bueno, apo y en. Ahora, el asunto está en que lo que no nos dice a nosotros Reyes es que Funk continúa diciéndonos a nosotros que aunque eso es algo que está empezando, fíjense, está siendo echado afuera, está siendo dejado fuera del lugar, ¿no? It's being. No es algo que ya se hizo. Noten esto. ¿Por qué? Porque, y ese es un punto esencial. Luis utiliza las fuentes, y se lo digo Luis con mucho respeto, de una manera que no es la correcta. ¿Por qué? Porque la impresión que él nos quiere dar a través de su disertación es, bueno, mira, la preposición ek ahora tiene que ser utilizada por Pablo para indicar un genitivo partitivo. Y entonces nos cita dos o tres gramáticas y después algunos léxicos para tratar de probar eso. Pero yo les voy a mostrar a ustedes que, aunque efectivamente, fíjense, una expresión ablativa, es decir, una expresión de separación, en este caso indicando la preposición ek, comienza a ser utilizada para el genitivo, para expresar lo que sería el genitivo partitivo seguía en pie y era un genitivo simple. A eso no lo digo yo. Dejemos que el propio Funk, quien tradujo esta obra, nos diga. Noten aquí, él da algunos ejemplos, por ejemplo, paz ex humon, uno de entre ustedes. Ahora, él dice, comúnmente encontramos heis, eso lo vimos en el video pasado. También dice, ek es normalmente encontrado, como costumbre, encontrado con tis, es decir, con este pronombre interrogativo. Y entonces dice, otros ejemplos del genitivo solo. Noten esto, del genitivo solo. Y entonces empieza a utilizar aquí ejemplos de ese genitivo solo. ¿Quieren ver algunos ejemplos? Por ejemplo, él cita Lucas 18:11. Busquemos Lucas 18:11 en el Nuevo Testamento. Veamos qué es lo que aparece ahí. Y esto nos va a dar a nosotros una idea, fíjense, de que en realidad la gramática que él está citando no nos está diciendo de que necesariamente tiene que tener la preposición ek. ¿Por qué? Porque aunque está empezando a ser utilizada, todavía el genitivo partitivo común, en el griego clásico sigue siendo utilizado en el periodo del griego koiné. Y esto es algo que él no nos está diciendo, no le está dando el énfasis debido. Noten ustedes aquí, hoi, loipoi, ton, anthropon. O sea, el resto o los demás de los hombres. Esto es un genitivo partitivo. Acá casi todos los ejemplos yo los he estado, aquí, de paso les muestro a ustedes cómo se hace esto. Yo he estado aplicándole colores para poder indicar la diferencia entre lo que es el sustantivo principal y lo que es el genitivo, o sea, la expresión genitiva. Hoi, loi, poi, o sea, los demás, y entonces aquí aparece una expresión en plural, ton, anthropon, de los hombres, en genitivo. ¿Cómo clasifica Funk esta expresión? Noten ustedes que aquí la cadena genitiva es ton, anthropon, es decir, los hombres, de los hombres. Y el sustantivo principal es hoi, loi, poi, es decir,
los demás, el resto de, algo que consideramos, no sé si recordarán cuando estábamos analizando Colosenses 1.15, esta es una de las formas que tiene el griego koiné para indicar otras, el resto de los demás. Entonces, no soy como los demás de los hombres. Entonces, aquí se está hablando claramente de podemos decir, una porción de los hombres. Y Funk, como ustedes pueden ver, nos dice, bueno, el genitivo como tal, ¿verdad? Dice el aquí. Otros ejemplos del genitivo solo. Es decir, lo que es el genitivo partitivo puro, sin preposiciones. Y entonces nos dice Lucas 18:11, que acabamos de considerar. La cuestión aquí, fíjense, noten ustedes cuál es la preposición a la que hace referencia Reyes acá. Ek, que es la epsilon y la kalpa, o sea, una E y una K, si la quiere ver así, si usted no sabe griego. Bueno, la transliteración efectivamente es una E y una K, ¿verdad? Pero es la epsilon y la kalpa. Y aquí ustedes pueden ver que en la expresión que cita Funk, hoi, loipoi, ton anthropon, no aparece la preposición ek. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón de que todavía en este periodo de tiempo, o sea, no es hasta un poco más adelante, que el genitivo partitivo se encuentra casi totalmente desplazado en la literatura griega. Todavía en el periodo del Nuevo Testamento se utiliza y Funk lo reconoce. Entonces, Reyes, usted no nos está dando todos los elementos. Vamos a ver otro ejemplo que pone acá, en este caso Romanos 15:26. Vamos a ver, muy interesante este ejemplo, amigos, porque este de Romanos 15:26 es citado consistentemente como un genitivo partitivo por diferentes gramáticos, entre ellos Wallace. Romanos 15:26, vamos a ver qué es lo que nos dice. Aquí tienen la expresión partitiva y el sustantivo principal. O sea, dice aquí tus petochus ton agion, o agion. Es decir, los pobres de los santos. Para que entiendan, y esto lo vamos a estar viendo en el próximo video un poco más en concreto, ¿no? Aquí, ton agion, o sea, los santos es el grupo, y tus petochus, es decir, los pobres, son la parte que podemos considerar como el sustantivo principal y que es parte del grupo principal, ton agion, es decir, o hagion, es decir, los santos, los pobres de los santos. Para que entendamos bien el punto. Estamos hablando de los santos como grupo y entonces dentro de ese grupo tenemos una pequeña porción que son los llamados los pobres. ¿Son pobres todos los santos? No. Los pobres son una parte del grupo total, los santos. Y cuando estemos examinando el argumento lógico que Luis utiliza para decir, bueno, de cuál de las dos creaciones es parte de Jesucristo, de la primera o de la segunda, vamos a estar viendo que esto se vira completamente en contra de él. Y vamos a ver que su argumento carece de verdadera lógica, como hemos podido estar viendo a través de todos estos videos. Ahora, lo interesante es, ¿puede usted hallar aquí la preposición ek? Aquí tenemos eis, ¿verdad? Que es una preposición, pero que no es ek. Y dice ahora aquí, tus petochus ton hagion, es decir, los pobres de los santos, sin el uso, como muy bien apunta Funk aquí, y que nos deja Luis Carlos Reyes de decir, nos dice claramente bueno, mira, el genitivo solo también aparece. Es verdad que sí, que está empezando a ser echado afuera del uso común, pero todavía sigue. Y después él pone, que no lo vamos a examinar ahora mismo, el caso de Romanos capítulo 5, versículo 11, en donde él menciona miriades, miriadón, o sea, millares de millares. Y aquí también es partitivo, sin embargo no tiene ek, y tiene giliades, giliadón, es decir, es decir, o sea, serían millares de millares. Aquí sería miriadas de miriadas y millares de millares. Ese lo vamos a ver un poquito más adelante también citado en otras gramáticas. Pero ¿qué nos muestra esto aquí? Que la primera cita que nos hace Luis Carlos Reyes no está completa. Él nos dice nada más que esta sección aquí, pero él nos muestra que aquí Funk, el traductor, al traducir, reconoce claramente que efectivamente el genitivo partitivo puro, sin preposiciones, como comienza a ser una característica ahora, sigue en uso todavía y que existen ejemplos muy claros en el Nuevo Testamento. Y inclusive, si ustedes se dan cuenta, aquí es Romanos 15:26, está siendo usado por Pablo, por lo tanto está dentro del idiolecto de Pablo, por lo tanto Pablo no necesariamente tenía que utilizar en Colosenses 1:15 la preposición ek.
Fin del asunto. Sigamos con el video de él, veamos a otra cita que nos hace y veamos cómo otra vez vuelve a citar de una manera que es totalmente parcial. Vamos a ver. Como todos los idiomas cambian durante el tiempo, con tiempo se miraba ya que el uso de la preposición ex se estaba usando mucho con el genitivo y con tiempo tomó también un uso pragmático para comunicar o destacar la idea partitiva en el koiné. Aquí va otra cita. Esto es de Daniel B. Wallace, Greek Grammar Beyond the Basics and Exegetical Syntax of the New Testament, 1996, página 85. Dice así: uno también verá esto frecuentemente con ek más el genitivo. Por ejemplo, Mateo 27:48, Juan 11:49, Juan 16:17. Dice que a menudo tiene una fuerza partitiva. ¿Miraron eso, amigos? La preposición ek con el genitivo a menudo tiene una fuerza partitiva. Esto me dice que si tenemos un genitivo y está acompañado con la preposición ek, eso es una marca que a menudo tiene una fuerza partitiva. Eso nos va a decir lingüísticamente, porque hay más claves que te pueden decir si es partitivo o no. Y el uso de ek con el genitivo es una de esas señales lingüísticas que es una clave para que señale el concepto en tu mente que aquí es un sentido partitivo. ¿Sí entiendes eso también, hermano, verdad? Claro, claro que sí. Lo que pasa es que la preposición ek tiene como un sentido de origen y a la vez de separación. Entonces, el referente de donde parte, que es el todo, ahí se usa la preposición ek para indicar que algo se está ablativamente separando, se está extrayendo, y por eso es que la idea de parte, o sea, por eso se llama parte. Hay algo que está saliendo del todo para convertirse en la parte. Indica la fuente de dónde viene. Bueno, a mí me gustaría llamar la atención a esto último que ha dicho Winston Medina, porque lo vamos a estar utilizando en el próximo video cuando demos una consideración a lo que quiso decir Pablo en Colosenses 1:18, cuando usa la preposición ek. ¿Por qué la utiliza en este caso en Colosenses 1:18? No la utiliza en Colosenses 1:15. Y vamos a ver que ahí Winston Medina da en el clavo en un aspecto muy importante relacionado con Colosenses capítulo 1, versículo 18. Así que tome nota de esto para el próximo video. De todas formas, en el próximo video vamos a hacer referencia de nuevo a este punto tan importante. Pero aquí pueden ver cómo él cita de Wallace. ¿Será que nuestro amigo Reyes correctamente? Bueno, dejemos que Wallace mismo nos diga. Vamos a cerrar la gramática de Funk. Como ustedes pueden ver, yo tengo acá preparada una carpeta con una serie de gramáticas. Vamos a comenzar con las que el propio Luis Carlos Reyes nos cita. En este caso ya vimos el caso de la gramática de Funk. Vamos a ver Greek Grammar Beyond the Basics por el doctor Wallace. Vamos a ponerlo aquí de forma que ustedes puedan verlo en una sola página. Ahí lo pueden ver, de Daniel Wallace. Vamos ahora aquí al bookmark que yo he creado para el genitivo partitivo. Volvamos a ampliar un momentico la gramática para que lo puedan ver. Y efectivamente Wallace acá nos dice algo que es lo que él está citando. Noten ustedes que el genitivo partitivo comienza acá, ¿ven? Y ahora, ¿de dónde nos ha estado citando nuestro amigo Reyes? Déjenme mostrarles. Aquí lo tenemos, ocasionalmente el nombre, el cual el genitivo está relacionado, está ausente, entendiéndose por el contexto. Así que aquí Wallace está hablando de una cadena genitiva que no tiene el sustantivo principal. Se encuentra ausente, pero por el contexto uno puede entender de dónde se está, o sea, a quién está haciendo referencia esa cadena genitiva. Ahora bien, en ese contexto es que, dice Wallace, uno va a ver esto frecuentemente con ek más genitivo. Ejemplo, Mateo 27:48, Juan 11:49, 16:17, la cual comúnmente tiene una fuerza partitiva a esta. Por tanto, algunas veces es necesario suplir la parte a fin de determinar si tenemos o no un genitivo partitivo. O sea, esta declaración de Wallace no nos está diciendo que la preposición ek sustituye en ningún momento el genitivo partitivo, ni es parte de la definición que nos da a nosotros
Wallace no nos dice, ok, genitivo partitivo. Ha de entenderse que el genitivo partitivo debe llevar la preposición ek. No. Wallace nos está diciendo, si usted no se encuentra el sustantivo principal, para ilustrárselo, ¿no? Los pobres de los santos. Los santos es el grupo, los pobres es, en este caso, el sustantivo principal. Puede que los pobres no se encuentre presente en la expresión, solamente aparezca de los santos. Entonces dice, Wallace, busquen el contexto. Y por lo general, entonces, en ese contexto, dice él, aunque puede ser utilizado también en otros contextos, pero en ese contexto, que es de lo que está hablando Wallace, usted va a encontrar ek más, o sea, la preposición ek más el genitivo. Sería desde o viniendo de los santos, indicando entonces este concepto partitivo. Yo sé que es un poquitico difícil de seguir, pero bueno, traten de llevar la idea clara. Wallace no nos está diciendo aquí, Luis, el genitivo partitivo necesita ek para ser marcado. ¿Qué es lo que necesita el genitivo partitivo? Veamos el contexto de la cita que nos da y que ya examinamos anteriormente, pero yo quiero examinar ahora con ustedes un poquitico más a fondo. Dice él la definición, ¿no?, de lo que es el genitivo partitivo. Es el sustantivo en el genitivo que denota el total, de lo cual el nombre principal o el sustantivo principal es una parte. Poniendo el ejemplo de ahorita, el total sería los santos, y la parte, que es, o sea, aquello que es parte, el sustantivo que es parte de los santos, es los pobres. Los pobres de entre los santos, los pobres de los santos. El uso es relativamente común en el Nuevo Testamento. Entonces, el genitivo partitivo se utiliza muchísimo en el Nuevo Testamento. Siempre se utiliza con ek. ¿Cómo nos dice Wallace que podemos identificar el genitivo partitivo? Uno le dice, mira, para entender cómo identificar el genitivo partitivo, tenemos, en vez de la palabra de, como pueden ver ahí en cursiva, para indicar que esa es la palabra que normalmente se utiliza para traducir. Cuando usted traduce el genitivo, por ejemplo, usted dice el perro de Renan, por ponerles un ejemplo. Bueno, dice, en vez de utilizar esta palabra de, sustitúyala por, o puede ser sustituida por el cual es parte de. Bueno, el perro de Renan puede ser parte de Renan, no, por tanto no es genitivo. El primogénito de los hijos de Renan. ¿Es el primogénito parte de los hijos de Renan? Sí, aquí tenemos un genitivo partitivo. O sea, es la forma. Wallace nos está diciendo, si usted quiere saber si un genitivo es partitivo o no, solamente tenga presente, sí, primero que todo, el genitivo. Ese es el primer punto que hay que ver. Si cuando usted traduce la expresión, usted puede traducirlo, es parte de. Veamos un ejemplo, ¿no? El primogénito de María, que fue citado por Winston, ¿no? Para mostrar, no, mira, es que puede haber sido un genitivo de relación. Sí, cuando el sustantivo es singular, Winston. Y es un nombre propio por lo general, o es un pronombre. Ahí sí tenemos un genitivo de relación. ¿Y cómo lo sabemos? Dice Wallace, ok, vamos a ver, el primogénito de María. Vamos a ver si podemos cambiar la preposición española de por parte de. El primogénito que es parte de María. No es genitivo partitivo. Simple. O sea, Wallace no nos está diciendo, mire, si usted quiere saber si es un genitivo partitivo o no, tiene que ver primero si tiene la preposición ek, o si tiene el pronombre interrogativo tis, o si tiene el nombre cardinal en. No, él no nos está diciendo eso, nos dice, simplemente vea si es posible traducir, en vez de decir de, si se puede decir es parte de. Si el nombre principal puede ser parte de, entonces muy probablemente nos encontramos en lo que es la presencia de un genitivo partitivo. Claro, hay otros elementos que Wallace nos presenta y que tenemos que tomar en consideración. Vamos a ver cuáles son. Entonces él dice, este es un uso fenomenológico, esto ya lo vimos anteriormente en el video anterior, del uso del genitivo que requiere que el sustantivo principal tenga el matiz léxico indicando porción. O sea, volvemos al punto. Por ejemplo, algunos de los fariseos, algunos, bueno, evidentemente aquí se refiere a una porción. Uno de ustedes, aquí vemos un numeral utilizado. La décima parte de la ciudad, aquí tenemos interesantemente un numeral que no es, que si mal no recuerdo es cardinal, no es ordinal. Las ramas de un árbol, una pieza o un pedazo del pie, es decir, de un dulce. Él dice, bueno, si el sustantivo tiene, cuando usted lo utiliza en esa cadena genitiva, ¿no?, tiene ese matiz léxico, parte de, estamos en presencia de un genitivo que es partitivo. No nos está diciendo, no, mira,
un marcador indiscutible, indispensable, tiene que ser la preposición ek. No, eso no es lo que nos está diciendo Wallace. Wallace está diciendo eso en un contexto donde el nombre principal no aparece. Entonces la cita, Luis, que usted está haciendo no es completa. Veamos qué ejemplos nos pone Wallace. Veamos un poquito más, por ejemplo, más en detalle lo que Wallace nos está diciendo. A mí personalmente, y le digo esto porque si hay un genitivo, o un caso, ¿no?, dentro del griego que es difícil de determinar es el genitivo, eso está reconocido por la mayor parte de los gramáticos. Ahora dice, este uso del genitivo es muy similar a una clase de genitivo posesivo, y entonces él pone el ejemplo del posesivo, el genitivo posesivo con anatomía, con un significado, bueno, dice él, con un significado diferente. Uno puede decir, por ejemplo, la mano mía, y uno puede decir, bueno, es parte del cuerpo, ¿no? Es parte de ti. Sí, pero el problema es que aquí estamos hablando, como él bien dice, de algo que no solamente es parte mía, sino que me pertenece, es mía. Por tanto, dice, el genitivo ahí va a ser, y eso lo vamos a poner un poquito más claro, va a ser de posesión, es mía. No solamente, aunque tiene el sentido partitivo implícito, ¿no? Igual reconoce que puede haber más de un sentido, más de un genitivo presente, de un sentido genitivo presente, en una misma expresión, como vimos la vez pasada. Pero él dice, por ejemplo, la cola del perro es posesiva. ¿Por qué? Porque el perro la posee. Mientras que el bumper, es decir, la defensa del carro, es partitiva. ¿Por qué? Porque el bumper es una parte del carro. Entonces, como se puede ver, la diferencia entre estos dos tiene que ver con el hecho de lo que es la animación. Es decir, uno está animado, el otro no. Un modo crudo de poder poner a prueba si el genitivo es partitivo o posesivo es preguntar si el genitivo, el sustantivo genitivo, tendría alguna objeción a que el nombre principal simplemente se aleje, es decir, se vaya. Entonces él dice, un perro would, es decir, posesión, o sea, un perro se opone a esa partida de ese nombre principal, un carro no. Voy a explicarles un poquito en detalle lo que esto significa para que lo logren captar. Dice Wallace, bueno, mira, una manera cruda, una manera un poco burda, ¿no? Pero ahí, cruda, de saber si el genitivo es partitivo o no, es preguntarse. El nombre principal del cual, fíjese usted, el que es parte de ese grupo total, del cual es parte, ¿no? Ese grupo total se opondría a que ese nombre principal se separe. ¿No? Entonces, genitivo partitivo. Voy a poner un ejemplo muy claro. La cola del perro. ¿Se imagina tú que el perro quisiera que le cortaran la cola? Que la cola se separara. No. Es su posesión. Y él no quiere que esa situación dolorosa se le presente. Es lo que Wallace nos está tratando de ilustrar, ¿no? Ahora, el bumper de un carro, es decir, la defensa, la parte delantera del carro, ¿se opone el carro a que se lo quiten? No. En absoluto. Es una parte de él. No hay ningún problema con eso. Entonces lo que está diciendo no es eso. ¿Ves? Por tanto, ahora vamos a ver. ¿Puede un grupo como los hijos de hacer resistencia a la partida del primogénito? No. ¿Por qué? Porque no se está hablando de genitivo de posesión. Se está hablando de un genitivo partitivo. Entonces es lo que nos está diciendo Wallace, aclarando un poquitico más la semántica. Después él menciona aquí la diferencia entre un genitivo de aposición y el genitivo partitivo. No vamos a entrar en eso, no tiene ningún tipo de valor para la consideración que estamos haciendo. Después viene la cita que hace aquí Carlos Luis Reyes, y entonces a continuación él nos dice aquí algo interesante. Casi invariablemente la fórmula para el genitivo partitivo sigue o incluye sustantivos principales tales como tis, el pronombre interrogativo, ekatos y especialmente heis. Lo que quiero decir, o esto es decir, que en tales construcciones, dice Wallace, el genitivo rutinariamente va a ser partitivo. Aquí sí nos está dando una clave lingüística, pero él dice rutinariamente, o sea, cuando se encuentra ahí, indudablemente es partitivo. Sin embargo, vamos a ver casos en donde aquí tenemos la preposición es con un genitivo y no es partitivo, es ablativo. Entonces, aquí, Luis, con todo respeto, usted se está equivocando. ¿Y qué ejemplos nos pone a nosotros Wallace de lo que son claros ejemplos de partitivo? Noten ustedes Lucas 19:8. Vamos a buscarlo acá
un momentico, Lucas 19. Vamos a ver si estos ejemplos claros de lo que es genitivo partitivo incluyen la preposición ek. Entonces dijo, dijimos que era Lucas 19:8, perdón, estaba en 18. Por eso me pareció tan extraño el verso. Aquí lo tienen, dice, ta gemisia mu ton upalhonton. O sea, de todo lo que poseo, de todo lo que está conmigo, la mitad. ¿Qué nos está diciendo ahí? Dice igual, ese es un claro ejemplo de genitivo partitivo. Estamos hablando de un todo lo que poseo, y estamos hablando de la mitad, es decir, de una parte de... Eso es un genitivo partitivo. La pregunta para nuestro amigo es, este ejemplo que nos pone Wall aquí en la gramática que usted cita, ¿incluye la preposición ek? ¿Ve usted aquí la epsilon y la kalpa por algún lado? Es decir, la e y la k, si la fuéramos a llamar, si hacemos una transcripción, ¿verdad? No una transcripción, una transliteración al español. No, aquí no está presente, amigo mío. Sin embargo, ¿qué nos dice aquí? Ejemplos claros. Míralo ahí, mire. Ejemplos claros de este genitivo partitivo. Nos pone, el primero que nos pone, ¿qué cosa es? Uno que no tiene la preposición. Aquí en Romanos 11:7, tineston cladon, es decir, algunas de las ramas. Aquí son, es decir, tines, algunos, evidentemente es partitivo, porque está hablando algunas de... Las ramas es el grupo principal y estamos tomando algunas de ellas. Estamos hablando de algunas de ellas. Miren el caso que yo les mencionaba aquí, que casi invariablemente los gramáticos citan como ejemplo de partitivo. Tus petojus ton agion. Es decir, ya eso lo habíamos visto ahorita en la gramática de Funk. Decimos la gramática de Funk. Yo sé que Funk no fue el autor, pero generalmente se habla de esta gramática en nombre del traductor, porque hizo ese esfuerzo, ¿eh? Entonces generalmente se utiliza así, pero sabemos perfectamente que fueron otros individuos quienes la escribieron originalmente en alemán, y Funk, como ha hecho un trabajo valiosísimo traduciendo muy buenas obras del alemán al inglés, y por tanto nos da acceso a nosotros a aspectos muy importantes. Recordarán cuando analizamos el caso de Juan 1:1, que yo citaba precisamente del comentario del Nuevo Testamento, o sea, del libro de Juan, de Funk, que fue traducido también del alemán. Bueno, aquí entonces ahora nos dice los pobres de los santos. Utiliza aquí la preposición ek para nada. Aquí tenemos to decaton ten poleos. Vamos a Revelación 11:13 aquí, pero yo quiero mostrarles un detallito muy interesante. Vamos a ver, fíjense aquí, decaton. Noten ustedes que se está hablando aquí de la décima parte. Pero aquí decaton no es bajo ningún concepto, es de decaton tes poleo, es decir, la décima parte o la parte, décima parte de la ciudad. Decaton es un adjetivo ordinal. ¿Y qué importancia tiene esto? Porque ustedes recordarán cuando examinamos protos, para ver si tenía el sentido, el matiz léxico, ¿no? Como dice Wallace en genitivo partitivo, de parte de porción, y vimos que sí. Bueno, aquí tiene un ejemplo que Wallace utiliza, y es un numeral ordinal, o sea, es un número ordinal. Recordemos que la diferencia entre los ordinales y los cardinales es 1, 2, 3, 4, 5, indican cantidades, los ordinales indican orden o lugar. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. Ahí tenemos un ejemplo que Wallace utiliza, que nos muestra que el examen que hicimos anteriormente, para reforzar lo que decíamos sobre protos y por tanto por prototocos que tiene incluido dentro de su composición, pudiéramos decir etimológica, ¿verdad? Protos, indica precisamente, cuando es utilizado con adjetivo, indica pudiéramos decir, un genitivo partitivo. Y lo tienen, mire, to decaton tes poleos, o sea, poleos, es decir, la décima parte de la ciudad. ¿Ven? Aquí no sé cómo lo traducirá la Reina Valera, vamos a ver, cayó la décima parte de la ciudad. Bueno, interesantemente coincide con la traducción que hago, la décima parte de la ciudad. Y Wallace nos está diciendo, mira, ese es un genitivo partitivo. Bueno, si la décima parte, es decir, el número ordinal décimo, y vamos a ver ahorita que también utiliza otros ejemplos, cuando tiene genitivo, pues es partitivo. Entonces, protos, cuando tiene el genitivo, que es lo que yo le respondía recientemente a Luis en nuestra interacción, que él me decía, pero mira, tienes en Isaías 44:6. Sí, pero en Isaías 44:6 usted no tiene un genitivo, señor.
Estoy hablando de que ese matiz está presente cuando hay un genitivo. ¿Ve? Entonces, y interesantemente en el hebreo, aunque me estoy desviando un poquitico, ahí en Isaías 44:6, vamos a hacer un video también si ustedes quieren sobre ese tema, dice en hebreo el primero y el último, las dos palabras hebreas, o sea, lo mismo que decíamos, cuando protos es único, no hay otro, es el primero y único, entonces se utiliza la expresión y último, ¿no? Interesantemente, Wallace está reafirmando lo que le estamos diciendo aquí, no tiene la preposición ek aquí en este ejemplo. Veamos otro ejemplo que él nos pone aquí, que está en el libro de Santiago 1:18, y en donde él dice esto, einai, gemas apargen, o sea, los primeros frutos tina, algunos, ton autu, de ellos, de él, que tismaton, o sea, somos como una especie, aquí tina, de primeros frutos de sus criaturas. Interesantemente aquí ton, que tismaton, es decir, de sus criaturas, y aquí se utiliza, o sea, gemas, nosotros, el sustantivo que indica quiénes son los que están siendo considerados como parte de los primeros frutos de esa criatura, y tenemos apargetina, es decir, tenemos una porción tina y tenemos también primeros frutos, que es un sustantivo principal. Está presente aquí, que es el punto central, está presente en algún momento la preposición ek en los ejemplos que pone aquí Wallace, claros. No. O sea, Luis, Wallace, cuando nos habla del genitivo partitivo, no nos está poniendo ejemplos con la preposición ek. Esos ejemplos claros no tiene. Entonces, no, Luis, perdón. Eso que usted está diciéndonos de que la preposición ek es un marcador inequívoco de genitivo partitivo es falso. En primer lugar, porque ek puede estar con un genitivo y tener un sentido ablativo, es decir, de separación. Puede tener implícito también el sentido partitivo, no necesariamente. Eso lo podemos ver en otro momento. Pero vemos que las dos gramáticas sobre las cuales usted ha sustentado hasta el momento, su punto de vista, usted falla al utilizarla. Lo decimos con todo el respeto del mundo. Y ojo, amigos, a toda la audiencia, tanto del señor Reyes como nuestra audiencia, cualquiera que vea este video, esto nos muestra lo que hemos repetido varias veces. Los académicos trinitarios suelen absolutizar la gramática con el objetivo de impedir que un punto de vista contrario tenga el mismo valor. Y a mí me llamó la atención, yo estaba viendo digo autotitulado con mucho respeto porque no ha mostrado ningún título, ¿no?, de ser profesor de griego, el autotitulado profesor de griego Daniel, en uno de los canales apologistas trinitarios, que pronto vamos a estar considerando uno de sus videos sobre 1 Juan 5:20. Él dice, cuando usted le dice a un testigo de Jehová, mira esto, qué interesante esta declaración, se la vamos a mostrar en su momento, pero yo quiero que ustedes vean por qué hay que ser cuidadosos en aceptar el peso de la academia. Oh, yo soy académico, por tanto tienes que creer lo que yo digo, o lo que dijo fulano porque es académico. No. Ellos pueden cometer errores, pero además eso pueden ser deshonestos. Recuérdese, si usted vio los videos aquí de tanto Barclay como Mantey, vio que hay deshonestidad intelectual de parte de estos señores. Y bueno, ¿qué nos dice esto claramente? Que no hay por qué confiar solo porque son académicos, no. Y Daniel decía una expresión, él dice, cuando usted le reconoce a un testigo de Jehová que la preposición en puede ser traducida como por medio de él, usted le está dando cancha al testigo de Jehová. O sea, Daniel, hay que mentirle a la audiencia. Hay que mentirle al testigo de Jehová y decirle, no, eso no es posible. Cuando las gramáticas dicen que sí es posible, como lo vamos a estar mostrando pronto, en una respuesta a ese video. Porque el desafío a los testigos de Jehová que le respondamos académicamente, se lo vamos a hacer si Jehová lo permite. Pero ojo, esto nos dice a nosotros que los trinitarios, los académicos trinitarios suelen torcer la gramática, no suelen ser honestos en su presentación, y yo se lo digo con mucho respeto. Reyes, en mi investigación de su video, yo he ido llegando a conclusiones muy claras. Usted no está presentando la evidencia como académico, con honestidad. Te está permitiendo que su teología tuerza a su favor lo que es la gramática. Yo cada vez que veo, y yo le puse el ejemplo de prototistos, ¿verdad?
Usted fue a ponernos un ejemplo. No, mira aquí un ejemplo que puede ser del primer siglo. Y yo encontré y yo le dije, mira, pero a mí eso no me preocupa. Puede haber estado en uso. Porque lo que está escrito no siempre refleja el uso de la lengua en todos los términos de la lengua. A veces el corpus que tenemos escrito es pequeño. Eso se llama honestidad intelectual, Luis. Pero ojo, amigos, les llamo la atención sobre esto porque han visto dos gramáticas que él intenta forzar para mostrar que ahí, Colosenses 1.15, tenía que tener la preposición ek si era genitivo o partitivo, y las dos gramaticas nos dicen que no es así. De hecho, Wallace nos cita un solo ejemplo de lo que es el genitivo o partitivo con la preposición ek. De ejemplos claros, ¿no? Nos dice, sí, puede ser utilizada, ¿no?, junto con el genitivo, especialmente cuando falta el sustantivo principal, pero hasta ahí. Entonces, el uso de estas dos gramáticas por usted, mi estimado amigo, deja mucho que desear. Se lo digo con todo el respeto del mundo, ¿no? Bueno, dejemos que ahora él nos diga un poquitico más y dejemos que él nos dé un poquito más de explicación sobre el tema. Tiene que ser de la misma, y por eso ahí viene el aspecto ontológico. Si yo saco un pedazo del pastel de aquí, este pedazo del pastel tiene que saber tan idénticamente como el resto que me quedó. Eso es muy discutible. En su momento le vamos a dar respuesta a eso. No es así. Y mira, un ejemplo sencillo, el que pone Wallace ahí cuando él dice el bumper del carro, Winston. Cuando Wallace dice el bumper del carro, mira, el carro puede ser metálico, el bumper puede ser plástico. O el bumper del carro, la defensa del carro puede ser metálica y el carro puede ser plástico. Ya el material no es el mismo. No hay ontología. El carro es el carro, el bumper es una parte del carro. Entonces, no. Lo que usted está diciendo es un disparate. Y volvemos a decir, usted no puede ligar la ontología con la gramática. No puede. Porque entonces usted está ligando dos disciplinas totalmente diferentes. Y lo que sale es el disparate que usted está diciendo. El aspecto ontológico. Exacto. El ek se usa mucho con el genitivo para destacar la idea partitiva. Aquí va otro. A.T. Robertson también habla del uso partitivo de ek y da varios ejemplos como anthropos, ek, ton, farion. Fíjate, un ejemplo muy claro. Un hombre de los fariseos. ¿Ves cómo es parte del grupo de los fariseos, sí, ese hombre? Pero se te fue el audio. Se usaba ek para destacar verdaderamente el sentido partitivo. Aquí, un hombre de los fariseos. Un momentico, antes que continúe. Noten ustedes cómo él sutilmente intenta llevar al auditorio a una conclusión errónea. Para destacar verdaderamente. ¿Será eso lo que Robertson nos está diciendo? Dejemos que él termine con Robertson y vamos a ver lo que Robertson realmente dijo. Es parte de los fariseos, por lo tanto, este es un genitivo partitivo. Aquí va otro ejemplo, Juan 3.1. Ek tu oclu acusantes. Algunos de la multitud. ¿Ves cómo esos algunos son parte del grupo de la multitud? Bueno, nuevamente ahí vemos ek con tu, con el caso genitivo. Eso está en A.T. Robertson, A Grammar of the Greek New Testament in the Light of Historical Research. 1919, página 599, que es este librote que está acá, no sé si lo pueden ver, pero eso lo tenía que leer todo yo en mi clase de griego. No puedo creer que lo leí todo, pero hasta me asusté cuando miré el tamaño de ese libro. Son más de, no sé, 1000 páginas. Ok, aquí va otro ejemplo. Este es del léxico de Lowe and Nida, Based on Semantic Domains, página 615. Punto 63.20 dice ek y también apa. Bueno, mira, ya lo que él sigue presentando son léxicos. Los léxicos son irrelevantes, con todo el respeto que Luis me merece. ¿Por qué? Porque el léxico, voy a explicarles el asunto, ¿no? Un léxico tiende a explicar cómo se usa una palabra. Por tanto, ek, como se utiliza en ocasiones con el genitivo partitivo, claro que un léxico te va a explicar siempre que ek se utiliza con un genitivo partitivo, pero un léxico no nos indica todos los usos de un genitivo partitivo. Para eso están las gramáticas, no los léxicos. ¿Entendemos el punto? Usted quiere saber el significado y el posible uso de una palabra, usted va a un léxico. Pero si usted quiere saber cómo se utiliza una categoría gramatical, usted va a una gramática, no un léxico. ¿Por qué? Porque la gramática le va a todos los ejemplos. Noten que él cita la página 599 de Robertson. Yo tengo también acá esa... Esto es un... Hay una expresión que utiliza, creo que fue Mante, muy interesante, porque él dice que es como un mamut.
Mire usted, efectivamente, ¿no? Lo gigantesca que es esta gramática. A mí me gusta muchísimo tener, tengo muchísimas también en PDF, o sea, en PDF. Me gusta tenerlas en físico porque a veces me gusta sentarme en la sala tranquilamente y leer. A mí me gusta mucho leer los libros. Mi generación no creció con computadoras, creció con libros. Hay una experiencia muy corta que les quiero decir. Yo cuando conocí la verdad bíblica y me hice testigo de Jehová, tuve que devolver 3 maletines de libros a la biblioteca municipal de mi pueblo porque es tanta la pasión que siento por los libros que me los fui llevando, ¿no? Antes de eso no tenía principios bíblicos. Entonces cuando conocí la verdad tuve que hacer como Saqueo, ¿no? Ir allá y devolver. Incluso, bueno, devolví también un maletín de libros míos personales comprados con mi dinero. Y bueno, en este caso con el dinero de mi mamá porque yo era menor de edad. Y bueno, pues tuve que devolverlo. Eso les da una idea de la pasión que yo siento por los libros. Por eso me gusta tanto investigar y ampliar mis conocimientos. Ahora, la cuestión aquí central es, él nos cita la página 599. La página 599 de esta gramática tiene que ver exclusivamente con el uso de la preposición ek. ¿Qué les parece si vamos a la misma gramática que nos está él citando acá? La de Robertson, aquí la tienen. Vamos a abrirla. Déjenme mostrarles primero que todo que efectivamente es la gramática de Robertson. Vamos a buscar acá un momentico. Es un poquito pesada. Pero aquí, A Grammar of the Great New Testament in the Light of the Historical Research. Y pueden ver que está hecha por Archibald Thomas Robertson. Aquí lo pueden ver, A.T. Robertson. Yo hice también un bookmark, pudiéramos decir como un marcador para lo que es el partitivo genitivo. Ahora, lo primero que vamos a ver, está citando la página 599. Bueno, yo me pregunto, ¿no? Si nuestro amigo Luis Carlos Reyes habrá leído la gramática completa de verdad. Porque en la 502... no en la 599 que él nos cita. Por favor, preste atención a esto. Es en la 502 donde Robertson analiza el uso del genitivo partitivo. No en la 599. En la 599 lo que él analiza es el uso de la preposición ek. Y efectivamente, como hemos reconocido desde un principio, ek en ocasiones, ya en este periodo de tiempo, comienza a utilizarse en sustitución de lo que conocemos como el genitivo partitivo puro, que no requiere de preposición ninguna. Entonces, claro que en la 599, nada más que le va a dar ejemplos a ustedes de la preposición ek, pero allí Robertson no está tratando. Luis, usted no le dice a su audiencia. ¿Por qué no le dice usted a su audiencia? Bueno, mira, aquí la verdad es que no se está tratando el genitivo partitivo. Aquí lo que se está tratando fundamentalmente es el uso de la preposición ek. Vamos aquí a la 502. Y yo no pongo en duda que lo haya leído, pero su manera de tratar con la evidencia y con estas 3 gramáticas que él cita 3 de estas gramáticas, a mí personalmente me hace sentir muy mal. ¿Por qué? Porque indica que no está siendo honesto. Usted no está presentando la evidencia con total imparcialidad como debe ser por un académico. Y esto me hace a mí cuestionar a usted como académico, con todo el respeto del mundo. Dice aquí Robertson, genitivo partitivo. Es una parte de aquello que es tomada, ¿no? Del completo, del todo que es dado. La misma definición que nos da, por supuesto, todas las demás gramáticas. Y entonces dice, vea por ejemplo Mateo 6:29, donde tiene hen, touten. Vamos a Mateo 6:29 un momentico, para que ustedes lo puedan ver con más claridad. Mateo capítulo 6, verso 29. Si no me equivoco, ya tengo marcado. Aquí lo pueden ver, gen, que es el numeral 1, y touten, que es un pronombre demostrativo que es de ellos, ¿no? Así que uno de ellos. Fíjense, cuando Cristo dice, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido como uno de ellos. Y aquí tenemos, fíjese usted, que no se nos está diciendo uno de quiénes, en el contexto, como decía ahorita, nos decía ahorita Wallace, nos lo suple. En el versículo anterior Jesús está hablando de los lirios del campo. Entonces uno de ellos, es decir, uno de los lirios del campo, aquí ellos, que es el pronombre que sustituye la expresión los lirios del campo, es el genitivo, y en uno, o gen, uno es podríamos decir el sustantivo principal, en este caso un adjetivo por supuesto, y entonces se nos dice acá, fíjense ustedes, uno de ellos. Es decir, una parte de estos lirios, uno de ellos. ¿Ve usted la preposición ek? No. Así que el primer ejemplo que nos pone acá
Robertson descalifica. Noten ustedes Revelación 11:13. To decaton tes poleos. Vamos a Revelación 11:13. Veamos. Yo quiero hacer este análisis con ustedes. Algunos me han estado señalando, hermanos. Yo entiendo, ¿no?, ese punto de vista, que por qué tantos detalles. Y el objetivo es simple. El objetivo es ayudar a la audiencia a ver suficientes elementos que demuestran más allá de toda duda que lo que estamos diciendo es cierto. A veces tenemos que explicar conceptos necesarios. Yo sé que la audiencia que viene a ver estos videos no han hecho estudios académicos. Entonces, ¿qué cosa es genitivo? ¿Qué significa la palabra partitivo? Para alguien que ha estudiado el griego eso es fácil de entender, pero para quien no. Así que, por favor, aquellos que sientan que los videos son muy largos, me disculpo, pero es que es necesario. Estos videos no están hechos para un estudio ligero, están hechos para un análisis profundo y para una respuesta académica a los académicos trinitarios que intentan torcer las escrituras de una manera, y especialmente la gramática bárbara. Aquí tenemos Revelación 11:13, to decaton, es decir, noten ustedes nuevamente que tenemos un adjetivo nominal, es decir, la décima parte, tes poleos, es decir, de la ciudad. Así que volvemos a ver el mismo caso otra vez. Y de aquí no vemos la preposición ek, no es citada por Robertson cuando está tratando de genitivo partitivo. Aquí después entonces viene hos gemisus tes basileias, que es cuando Herodes le dice en Marcos 6:23. Vayamos ahí un momentico. Marcos 6:23. Fíjense ustedes cómo Herodes le dice a Salomé: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino, es decir, Geos, es decir, hasta Gemisus, es decir, la mitad, tes basileias mu, es decir, del reino mío. Aquí tenemos tes basileia es el genitivo partitivo, mu es un genitivo de posesión. Así sería, este sería el total, el reino, y la mitad es una parte de ese reino. Noten ustedes que aquí no hay una preposición ek. ¿Por qué? Si la manera clara de demostrar más allá de toda duda de que el genitivo partitivo verdaderamente, como dice él, hace el énfasis, ¿no?, tiene que tener la preposición ek. ¿Por qué los ejemplos que nos está poniendo acá Robertson, en donde él sí está tratando de genitivo partitivo, no tienen la preposición ek? Entonces, veamos el otro ejemplo, ¿no? Gemisu kairu, o sea, medio tiempo. Gemisu es el sustantivo principal, kairu es el genitivo, o sea, la mitad de un tiempo. Ta gemisia muton upaljon. Aquí, igualmente, ¿no? La mitad de lo que yo poseo, que es el caso de saqueo. Este ejemplo lo puse en rojo para ayudarles a ustedes a comprender que yo no lo quiero usar como ejemplo, aunque Robertson, y si no me equivoco también Wallace lo dan como ejemplo válido. No sé si Wallace o otro gramático, ahora no recuerdo bien. Porque aquí hay un participio que, claro, está sustantivado, etcétera, ¿no? Pero es un poquito confuso y no quiero meterme en ello. Ahora vamos a Revelación 8:7, porque aquí tenemos otro ejemplo que indica que protos sí puede ser tomado como genitivo partitivo. Dimos que era Revelación 11:5, ¿verdad? Vamos a confirmar. 5:11, ¿no? A ver, no, Revelación 8:7. Vamos al libro de Apocalipsis otra vez, o Revelación, capítulo 11, versículo, ya me hice bola, como dicen aquí nuestros amigos de México, 8:7. Bien, perdonen, pero hay que llevar muchos detalles en mente cuando se está. Aquí está, mírenlo aquí. To tritón, que es el sustantivo principal, con su artículo definido. Tejes es el genitivo. Vamos a, que pueden ver cómo cambiar los colores para hacer en Bible World, cómo hacer la diferenciación. Así que tesjes es el genitivo, o sea, de la tierra, indicando que la tierra es el todo. Todo tritón, noten ustedes que es la tercera parte. Observen otra vez, tenemos un adjetivo ordinal, o sea, un número ordinal. Volvemos otra vez. Ya vimos decaton, ahora estamos viendo tritón, es decir, la tercera parte, la décima parte, proton, el primero, o la primera parte. Aquí estamos viendo claramente que un adjetivo como proton puede ser utilizado, o tiene el significado, el matiz léxico, muy importante tener eso presente, no el significado, sino el matiz léxico de porción.
es la primera parte de, o el primero de, cuando se encuentra con un genitivo, es la 10ª parte de la ciudad, o es la 3ª parte de la tierra, como en el caso que tenemos aquí. Y eso refuerza tremendamente. Noten que no soy yo, este análisis está reforzado que yo hice en el video pasado, está reforzado por los datos que los académicos trinitarios, porque todos estos individuos que estamos citando son trinitarios, nos dan sobre lo que es el genitivo partitivo. ¿Aparece acá la preposición ek? ¿Ve usted aquí la epsilon y la k por algún lado? No. Vamos a ver qué otro ejemplo nos pone acá Robertson. También dice Tom Melon Su. Vamos a ver Mateo 5:29. Y vamos a ver qué es lo que nos está diciendo acá. Ahí está. Uno de, me parece que es uno de los miembros. No me recordaba la palabra melon, ¿qué significa? O sea, uno de los miembros tuyos. Entonces aquí él lo da como partitivo. Wallace lo daría como posesivo. Recuérdense que cuando se está hablando de anatomía, él lo da como posesivo. Respetamos el criterio de ambos, ¿no? Pero yo pienso que Wallace tiene razón en eso. Veamos otro ejemplo que nos da acá. Tina Tom profeten alguno de los profetas, Hechos 7:52. No aparece la preposición ek. Tus petojus ton hagion. O sea, los pobres de los santos. Noten ustedes cómo consistentemente, es lo que decía ahorita, Romanos 15:26 sale a la luz. Hoi loipoi ton antropon, o sea, el resto de los hombres o lo demás de los hombres. Miriades, miriadón, o sea, miriadas de miriadas. Aquí este sería el genitivo partitivo, este sería el sustantivo principal. Kai giliades, giliadón, aquí, o sea, miles de miles, en Apocalipsis 5:11 que ya vimos anteriormente. O sea, cada uno, fíjense, cada uno de los ejemplos que pone aquí Robertson de lo que es el partitivo genitivo carece de la preposición. Y entonces él pone una no vamos a decir que una nota porque está en el cuerpo principal, pero sí pone una aclaración. Para la mezcla del genitivo partitivo con el ablativo, y noten que ustedes ahorita, Winston dijo eso, ¿no? Un sentido ablativo de separación. Y la preposición ek, y para más discusión, véase ahora la sección 11c, y ahí estoy, y nos lleva entonces allá, a donde nos estaba citando este señor. En el Nuevo Testamento dice la relación partitiva usualmente se ve más claramente definida por el uso de preposiciones. Efectivamente, pero la cuestión fundamental es, ¿existe el método del genitivo partitivo puro en abundancia en el Nuevo Testamento? Sin lugar a dudas. Vamos a ver que hay ejemplos en donde las preposiciones no dan un genitivo. O sea, puede usarse como un mecanismo para dar más definición. Pero ninguno de los ejemplos que nos pone acá de lo que es el partitivo genitivo, el propio Robertson, que es citado por Luis, nos utiliza la preposición ek. ¿A qué conclusión llegamos con todo esto? Bueno, llegamos a la conclusión de que Luis no nos ha estado citando con honestidad estas gramáticas. Yo quiero mostrarles otras gramáticas ahora, brevemente. No voy a entrar en una discusión, por ejemplo, esta gramática que aparece acá. Concise exegetical grammar of the New Testament, o sea, una gramática exegética concisa del Nuevo Testamento de Harold Greenlee. Y acá yo creé un bookmark, vamos a ampliarlo un poquitico y vamos a llevarlo a que nos dé todo el área. Y hablando él, por supuesto, de lo que es el genitivo, lo pueden ver ustedes acá. Él nos habla del genitivo, va hablando de los distintos tipos de genitivos, ¿no? Que vamos a ver en el próximo video. El de relación, el de posesión, el de fuente o autor, el subjetivo, el objetivo, el material, el de contenido. Y entonces él dice el partitivo, que expresa el total del cual el nombre al cual él modifica es parte. Y aquí nos usa interesantemente Juan 2:11. Vamos a buscarlo un momentico, Juan 2:11. Para que vean otro ejemplo que no es dado por ninguno de los gramáticos anteriores, pero que este autor considera como partitivo. Veamos si tiene aquí lo pueden ver, es el principio de las señales de Jesús. Estas hizo, ¿no? Estas llegaron a ser, no llegaron a ser, hizo
como principio de las señales de Jesús. Son el principio de las señales de Jesús. Argenten semeion. El principio de las señales. Las señales es el todo. Argen, principio. Noten otra vez, tenemos acá una palabra que indica temporalidad asociada a un genitivo. Aquí dice argenten semeion. Interesante porque cuando examinamos Apocalipsis 14, que lo pensamos así también en el futuro cercano, vamos a retocar esto aquí. Así que argenten semeion, el principio de las señales de Jesús, que Jesús hizo en Caná de Galilea. Aquí tenemos un genitivo partitivo según nos está diciendo este señor, y aquí usted no puede ver en ninguna parte la preposición ek. Así que evidentemente, ¿no? Aquí tenemos a poloi ten samaritano, o sea, los muchos, bueno, sería como la multitud o muchos de los samaritanos. Evidentemente aquí poloi es el genitivo principal, perdón, el sustantivo principal, mientras que el genitivo sería ten samaritón, o sea, de los samaritanos. Y noten ustedes, yo quiero mostrarles el texto, porque se usa la preposición ek, pero con relación a de aquella ciudad, o sea, indicando en este caso también el partitivo, pero el partitivo relacionado con aquella ciudad. Sin embargo, aquí cuando se va a hablar de muchos de los samaritanos, o sea, poloi, y aquí pueden ver ustedes ton samaritón, no se está utilizando, nótenlo aquí, la preposición ek relacionada con esta frase. O sea, ahí estamos viendo vez tras vez cómo distintos gramáticos nos dan ejemplos de genitivo partitivo sin el uso. Incluso Pablo en el libro de Romanos que vimos, sin el uso de la preposición ek. Así que la teoría o punto de vista no expresada por Whiston y por este señor está errada. Veamos otros ejemplos de gramática. Yo quiero mostrarles acá el texto programado de Irene Fouquet. Este es un libro muy bueno, yo lo tengo, que usted puede hacer prácticas, porque viene para que usted vaya haciendo prácticas. Entonces ella dice, la preposición ek comunica este sentido partitivo. ¿Ves? Poloi ek ton iodaon, o sea, muchos de los judíos. La preposición apo también ocurre en un sentido partitivo. Tina apo ton du, o sea, ¿cuál de los dos? Aquí dice, finalmente, para expresar el sentido partitivo también se emplea el genitivo solo sin preposición, y tenemos aquí hoi lopoi ton antropon, o sea, el resto de los hombres, los demás de los hombres. ¿Qué nos está diciendo aquí con total honestidad esta señora? Tenemos tres formas de que el genitivo, o sea, de que el partitivo se exprese. Uno con la preposición ek, otro con la preposición apo, pero con el genitivo solo basta. No tiene que estar ek, no tiene que estar apo, no tiene que estar la preposición en. No es imprescindible que esté. Puede expresarse perfectamente bien el genitivo partitivo sin la necesidad de preposiciones. Déjenme mostrarles ahora acá esta otra gramática. The New Testament Great Beginning and Intermediate Grammar for James Allen Hewitt. Veamos un momentico el bookmark que yo creé para el genitivo partitivo. Él habla del genitivo y entonces dice kind, part, and relationship, o sea, tipo, parte o relación. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de Hematelton Huion Zebediu, la madre de los hijos de Zebedeo, evidentemente se está refiriendo aquí a relación. Es un genitivo de relación. Sin embargo, aquí ahora él cita, noten ustedes cómo consistentemente es usado Romanos 15:26, que Pablo es el autor y por tanto está dentro del idiolecto de Pablo, tus petejus ton agion, o sea, los pobres de los santos. Vez tras vez. Y noten ustedes aquí, cuando se habla de separación, ek, anastesus necron. Aquí está en genitivo, pero la preposición ex que se utiliza es ek, pero como hay una vocal delante, se utiliza como ex para hacer más suave el sonido, ¿no? Noten ustedes cómo se utiliza, y por eso decía que no siempre que se encuentra el genitivo con la preposición ek, y aquí tenemos un ejemplo de lo que yo estaba diciendo, implica genitivo partitivo, es un genitivo de separación, es tomado fuera de los muertos. Y tenemos el verbo de resurrección, ¿verdad? Anastaseos. Lo cual muestra que eso que dice Luis, no, eso es una clave que verdaderamente nos muestra el genitivo partitivo. Eso es falso.
Perdón, Luis, que yo lo diga así con toda. Pero lo estoy mostrando, ¿no? Eso no lo dice Renan González, lo dicen los gramáticos. Los 3 gramáticos que usted citó muestran que no, que usted está equivocado. Genitivo partitivo existe en el Nuevo Testamento y está en pleno uso. De hecho, dice Wallace, es uno de los genitivos más usados. ¿Puede tener la preposición ek? Sí, puede tener la preposición apo, sí, en ciertos casos específicos en los cuales hay una justificación para ello. Como vamos a ver con Colosenses 1.18, porque está no solamente la idea partitiva, sino la idea ablativa, como muy bien dice Winston, que lo vamos a ver, no se preocupe. Cuando lleguemos ahí lo vamos a entender un poquito más claro. Yo sé que a veces es un poco difícil seguir. Veamos otro ejemplo. Este señor que es católico, A Grammatical Analysis of the New Testament, un trabajo muy bueno, hecho por Sewick. Aquí vamos a ver un momentico, vamos a buscar el genitivo partitivo y él nos da... Vamos a ver cómo yo les amplío un poquito esto, porque está un poquito difícil de leer. La calidad del escaneo en esta obra no es la mejor. Entonces dice stratia, o sea, plesos, multitud, stratia, o sea, una multitud de los guardias. Aquí tenemos un caso, que es el caso de... él está citándonos acá, vamos a ver un momentico. Vamos a disminuir para que se vea todo. Él está citándonos acá de Lucas, si no me equivoco, déjenme buscárselo. Vean aquí, está el versículo 13, Lucas capítulo 2, versículo 13. Es que él va examinando verso por verso en esta obra los principales problemas que lingüísticos se encuentran vaya, desde su perspectiva como lingüista, ¿no? Por supuesto. Pero él da Lucas 2.13 como un sentido partitivo, no lo tienen ustedes, un partitivo, o sea, un genitivo partitivo. Veamos Lucas 2.13 en su contexto para ver si encontramos allí la preposición ek y nos va a dar una evidencia clara. Miren ahí, pletsos, estrategia, ouranio, o sea, ouranio en este caso por supuesto es un genitivo de origen, o sea, de dónde vienen, pletsos, estrategias o descriptivo puede ser también, ouranion, o sea, una multitud de los ejércitos celestiales. Aquí los ejércitos celestiales, refiriéndose a los ángeles, aquí se está hablando de que hay una multitud, pero no están todos, por tanto un genitivo partitivo, no tenemos la preposición ek por ninguna parte, por lo tanto Sewick también nos confirma que el genitivo partitivo puede estar presente sin la preposición ek y ciertamente es, podemos decir, no, sigue siendo un genitivo partitivo. Tenemos the development of Greek and New Testament, o sea, el desarrollo del griego y del Nuevo Testamento. Vamos a buscar acá un momentico donde yo pongo, porque este tiene una larga lista. Aquí está, lo puse al final para comodidad. Dice el partitivo genitivo, especialmente cuando concerne con numerales. Noten esto, especialmente cuando concerne con numerales, es en el Nuevo Testamento comúnmente fortalecido por ek, con el objetivo de una mayor claridad. Efectivamente, especialmente con numerales esto pasa, pero vimos, por ejemplo, en 2 ejemplos en el libro de Apocalipsis donde se habla de la 10ª parte de la ciudad o la 3ª parte de la tierra y no aparece la preposición ek. O sea, es el punto central. Sí, es verdad que está en uso, pero puede ser utilizado de otra manera, sí. Y estaba Pablo obligado a utilizarla de esa manera, dependiendo de lo que Pablo quisiera decir. Entonces aquí, y cuando examinemos Colosenses 1.18 en el próximo análisis, vamos a ver que efectivamente tiene un propósito muy, muy, muy claro. Y Pablo no lo utiliza acá, en el libro de Colosenses, porque Pablo quiere indicar fuera de toda duda algo. Y eso lo vamos a ver, no se preocupe. Bueno, ya vemos acá y entonces, bueno, pues él pone algunos ejemplos, por supuesto, del genitivo partitivo con la preposición, pero también pone algunos otros sin la preposición. Vamos ahora a considerar este libro Using and Enjoying Biblical Greek, o sea, utilizando y disfrutando del griego bíblico. Vamos a ver un momentico el bumal que yo creé aquí. Partitivo dice que es el del todo, del cual la palabra está siendo descrita es una parte. O sea que el partitivo, el genitivo partitivo, porque está hablando precisamente de los genitivos, bueno, no de los genitivos, sino dando concepto de lo que es partitivo, obviamente se refiere a partitivo. Dice, ahora, algunos de los escribas estaban sentados allí. Marcos 2.6. Vamos a buscarlo un momentico. Marcos 2.6, en el Nuevo Testamento griego. Veamos si
tenemos la preposición ek, dice Sandé, Tineston, Gramatón, o sea, pero habían algunos de los escribas. Tienes algunos de los escribas. ¿Tenemos la preposición ek aquí? No, para nada. O sea, en esta definición que nos da de lo que es partitivo, no nos dice, mira, tú sabes que para fortalecer tiene que utilizar la preposición ek. No, eso no lo está diciendo ahí. The New Testament Syntax. Este libro está fantástico porque tiene muchos buenos ejemplos de lo que va explicando. New Testament Greek Syntax and Illustrated Manual for Wesley J. Purchaver. Es Purchaver. Entonces vamos a ver el partitivo como lo pone acá. Y dice él acá hablando de... Vamos a ver un momentico. Ok, partitivo. Genitivo partitivo efectivamente dice es largamente reemplazado por la preposición apo y ek. Y ahí lo dice, ¿no? Y es comúnmente encontrado con tis, katos, heis, lopos y los numerales. Y aquí esos numerales obviamente son ordinales también. Y entonces, bueno, pues él muestra algunos ejemplos de genitivo plural masculino, donde es partitivo. Acá tenemos varios ejemplos. Interesantemente tenemos, fíjense, el uso de un numeral acá. Peri tetalten filakentes nictos, o sea, la cuarta vigilia de la noche. La noche es el todo, la cuarta vigilia es una porción de. Y aquí usamos un numeral. Fíjense que hemos usado el cuarto, o sea, la cuarta parte, la tercera parte, la décima parte. O sea, vemos que los numerales, como mencionábamos anteriormente, volvemos a recalcar para énfasis, son usados generalmente con el genitivo partitivo. Y aquí un ejemplo, Mateo 6:56. Ojo con esto, porque aquí tenemos un genitivo partitivo puro. No se encuentra para nada en la preposición ek. Tu, craspedu, tu, imatium auton. O sea, el borde de, noten ustedes, del manto de él o de la vestidura de él. Interesante porque acá es muy claro como el ejemplo que ponía Wallace, ¿no? El bumper del carro, o sea, la defensa, la parte delantera del carro, la parte trasera, ¿no? Lo que defiende el carro. Defendía, porque actualmente casi todos son de plástico, ya no son de metal como antes. El borde del manto, sin duda alguna, es una parte del manto. El manto es el todo, el borde. Y ahora la pregunta es, ¿por qué no utiliza acá? Perdón, Marcos, la preposición ek. O sea, como pueden ver, vez tras vez, tenemos que los gramáticos coinciden en lo mismo. Sí, se utiliza la preposición ek, pero espérense, no vayan ustedes a pensar, ¿no? Que es todo. Aquí tienen la obra muy buena obra, de Heinrich von Sivendar, Ancient Greek Grammar for the Study of the New Testament, o sea, la gramática del antiguo griego para el estudio del Nuevo Testamento. Muy bueno. Aquí hablando del genitivo partitivo. Él nos dice algo interesante. Vamos a ampliarlo aquí un poquitico para que ustedes lo puedan leer, ¿no? Puedan confirmar que lo que estoy leyendo es cierto. Él dice, típicamente el genitivo partitivo modifica, o un genitivo partitivo modifica una frase nominal, siendo embebida en esta como el atributo modificador. Lo que quiero decir es esto, para que entiendan la idea. Tenemos una frase nominal, los pobres de los santos. El genitivo partitivo se encuentra embebida, se encuentra dentro de esa frase y él modifica al sustantivo principal. ¿Qué pobre? De entre los santos, de los santos. O sea, él modifica a ese sustantivo principal. Entonces, él dice el principal modificado, el sustantivo principal, la cabeza, vamos a decirlo así, the head modified, o sea, la cabeza modificada, el sustantivo cabeza principal, por la parte referida, se refiere a una parte de esa entidad. Entonces él pasa a poner aquí, fíjense ustedes, dice, en el griego koine, el genitivo partitivo es frecuentemente reemplazado por la preposición o frases preposicionales con ek, y vean aquí, si tienen delante por supuesto una vocal, bueno, pues no va a ser ek, va a ser ets, y algunas veces con apo. Él nos pone ahora ejemplos específicos de ese genitivo partitivo. Interesantemente, él utiliza, por ejemplo, en este caso, en Caná de Galileas, o sea, en Caná de Galilea. Galilea es la región más amplia de la cual Caná forma parte. Aquí no hay una preposición. Eis sapetnates a Sidonias.
Sarepta tes Sidonias, es decir, Sarepta de Sidonia. Aquí Sidonia es la región más amplia, Sarepta es una parte de. Se utiliza el pronombre indefinido, se utilizan las construcciones ex, se utiliza, como dice Wallace, castos. O sea, evidentemente, expresiones que indican cantidades, ¿verdad? Como una gran cantidad, etcétera. Y bueno, ya después viene analizando el genitivo partitivo con verbos que no es el objeto nuestro de estudio. Pero aquí se muestra claramente que él, aunque menciona por supuesto que la preposición ek es utilizada, no nos está diciendo que es la única, y hemos visto claramente que todos reconocen, fuera de toda duda, que el genitivo partitivo puro sigue estando en uso en el Nuevo Testamento, y hay muchísimos ejemplos dentro incluso de la literatura paulina, la literatura de Pablo. Ahora, going deeper with New Testament Greek, o sea, yendo más profundo con el Nuevo Testamento griego, o con el griego del Nuevo Testamento, an intermediate study of the grammar and syntax of the New Testament, o sea, un estudio gramatical de la sintaxis del Nuevo Testamento, de la gramática y la sintaxis del Nuevo Testamento, por Andrews Kostenberger. Y vamos a buscar acá en genitivo partitivo. Veamos acá el partitivo genitivo, o el genitivo partitivo puede ser, y aquí está lo que les decía ahorita, un pequeño desafío, o slightly challenging, o sea, desafiante, un poco desafiante de entender, y eso es cierto. Y es lo que yo veo que ha pasado con Luis, ¿no? O bien no lo entiende, y eso pone en duda su credibilidad como académico, o bien no la está explicando correctamente. Los modismos latinoamericanos. Perdón, el teléfono es activo. O esto simplemente, o nos está mostrando deshonestidad al no explicar todos estos detalles. Entonces, no es solamente, Luis, de que se utilice ek, que tenemos ahí prueba clara de que no necesariamente hay que usar ek. Y fíjense que aquí este señor, cuando habla de Mateo 28-19, tiene estes custodias, es decir, algunos de los cuales no utilizan la preposición ek. Aquí usa tienes ton gramateon, que ya lo vimos ahorita, algunos de los escribas. De hecho, la preposición es utilizada también como el ejemplo de Lucas 5.3. Pero evidentemente aquí estamos viendo claramente que... ¿recuerdan el ejemplo que yo puse la vez pasada? No recuerdo el texto, tendría que volverlo a buscar. Uno de los jefes de la sinagoga, ¿no? Hayes. Es más, es posible, porque me gustaría poder mostrarles el dato, ¿no? Con exactitud. Es muy posible que yo lo haya tomado de aquí de la gramática de Wallace, por lo que no creo que sea muy difícil encontrarlo, ¿no? Creo que está en Lucas, si no me equivoco. Vamos a ver. Va a estar acá en esta nota que él pone aquí, en la nota 40, el uso especial de Hayes, y va a ser... me parece que es Marcos 5.22. Vamos a ver si es verdad. Estamos ahí mismo en Marcos, capítulo 5. Es muy difícil dejar todo en mente. Ajá, aquí está. Heiston Argiosunagogon. O sea, noten ustedes, uno de los principales, aquí, Heiston Argiosunagogon, o sea, uno de los principales de la sinagoga. Y aquí vean el uso de Heis, un numeral, como pueden ver, un adjetivo cardinal, no un adjetivo ordinal, no un número ordinal. Y esto nos dice a nosotros claramente que la preposición ek no necesariamente tiene que estar presente. Bueno, yo creo que ha sido suficiente con las gramáticas. ¿Qué les parece si ahora hacemos un pequeño espacio para el uso de protótocos como sustantivo principal de una construcción genitiva asociado a un genitivo plural? Porque recuerden, si es singular no puede ser parte de, no puede ser partitivo. ¿Utilizará la preposición ek? ¿Qué ustedes creen? ¿Examinamos eso? Bien, brevemente, este examen ya lo habíamos hecho anteriormente. Éxodos 22-29. Vamos a buscar aquí la Septuaginta, por supuesto. Vamos a ver Éxodos, capítulo 22, versículo 29. Y aquí utiliza ta prototokaton huyonsu, o sea, los primogénitos de los hijos tuyos.
En hebreo aquí es singular, el primogénito de los hijos tuyos. Aquí parece que ellos traducen, como le decía yo recientemente a Luis Carlos Reyes en una conversación que teníamos, parece ser que interpretan, ¿no?, que se está refiriendo a cada primogénito de los hijos de todas las familias de Israel. Puede ser efectivamente que sea así. Pero la cuestión está, prototocas ton huyon su, aquí es partitivo, o sea, el primogénito es parte de este grupo general, los hijos tuyos, y sin embargo, o los primogénitos son parte de los hijos tuyos, y sin embargo, a pesar de ello, no se utiliza la preposición ek. Tenemos Éxodo 11.5, vamos a buscarlo un momentico. No vamos a espaciarnos mucho en una explicación gramatical de cada texto, ya eso lo hicimos anteriormente. Prototoco pantos a ketenus, o sea, el prototoco o todo primogénito de tu rebaño. Así que cada primogénito de tu rebaño. Bueno, interesante porque aquí nos está usando, evidentemente prototocos aquí es partitiva porque se está refiriendo a rebaño, que es un grupo, y prototocos en este caso es el sustantivo principal. Cada primogénito de tu rebaño, es decir, de los rebaños que son de tu propiedad, aquí por supuesto es genérico y por tanto es genitivo partitivo. ¿Utiliza la preposición ek? No. Y estamos hablando de un poquitico más hacia atrás en el tiempo, por supuesto, el 250 a.C., pero estamos hablando todavía del periodo helenístico, en donde supuestamente todo lo que nos trata de hacer ver de una manera muy inteligente, Luis, es que bueno, ese tipo de genitivo partitivo casi estaba desplazado, cuando no es cierto. Se usaba muchísimo, aquí lo vemos en el caso de la Septuaginta. Geos prototocupantos que tenus, es decir, hasta cada primogénito de tu rebaño, misma expresión que en 11.5, genitivo partitivo, no existe aquí en ningún momento, pudiéramos decir, la preposición ek. Y vamos al 34.20. Vamos a ver. Pan prototo con ton huyon su, o sea, todo primogénito de los hijos tuyos, expresión genitiva, los hijos tuyos son el grupo. Pan prototo con, es decir, los primogénitos, indica cada individuo que es parte de, o sea, que es el primero en nacer de entre los hijos de Israel, de los israelitas, por tanto, es una expresión partitiva. Tenemos, y bueno, vemos que no está lo que es la preposición ek. Vamos un momentico a números 340. Perdone que me tomo un poquitico más, pero quiero mostrarles, ¿no?, exhaustivamente los datos que ponen en duda totalmente, echan por tierra el argumento de este individuo. Pan prototo con Arnenton Huyon Israel, o sea, todo primogénito varón de los hijos de Israel. Los hijos de Israel es el grupo, prototocon es el sustantivo principal, o sea, prototocon arnen, o sea, primogénito varón. Y aquí se está hablando de un genitivo partitivo sin la preposición ek. Vamos al versículo dentro del mismo capítulo 46. Noten, ton prototocon ton huyon Israel, o sea, los primogénitos de los hijos de Israel. Aquí volvemos a tener los hijos de Israel, son el grupo, y pon prototocon es la cabeza principal, ¿no? Y obviamente aquí tenemos un genitivo partitivo, no hay preposición ek, luego se derrumba el punto de vista, y si fíjense que es partitivo, ¿no? O sea, se derrumba el punto de vista de Reyes. Vamos al versículo 50, en el mismo capítulo, los primogénitos de los hijos de Israel, ¿verdad? Paraton prototocon ton huyon Israel, o sea, de parte de los primogénitos de los hijos de Israel. Aquí vemos claramente que vez tras vez la Septuaginta, cuando utiliza prototoco asociado a un plural genitivo, primero que todo es un genitivo partitivo, no estamos hablando de ontología, Reyes, no se pierda ahí, y no se utiliza la preposición ek. Ahora tenemos un solo ejemplo que queremos mostrar, el próximo ejemplo que está en el libro de Números también, pero ahora en capítulo 8, versículo 16, en donde evidentemente sí tenemos la preposición ek, prototo con panton ek ton huyon Israel, o sea, primogénitos, todos los primogénitos de entre los hijos de Israel. Noten ustedes la expresión de entre, aquí la preposición ek, y porque vamos a ver cuando vemos Colosenses 1:18, perdón, por qué se utiliza aquí. La cuestión fundamental es, en todos los ejemplos que hemos puesto, más de 10 ejemplos, tenemos un solo caso donde la preposición ek es utilizada. Es partitivo, aún sin la preposición ek, el uso de protótocos más un grupo en genitivo, sin duda alguna. Ahí lo vemos. Es un genitivo partitivo, por tanto, aquí tenemos suficiente base, suficiente grammar para decir, bueno, cuando protótoco se encuentra asociado a un genitivo plural,
tenemos un genitivo partitivo, porque prototocos tiene el matiz de porción, parte de, como hemos probado exhaustivamente en el video anterior. Esto nos hace a nosotros ver, queridos amigos y hermanos, que tenemos que ser muy cuidadosos. Nunca permita que los académicos le pongan sobre los hombros el peso de su conocimiento para hundir su fe. Porque acabamos de ver, a través del examen de un solo video, y yo he examinado ya varios videos de Reyes, no directamente, sin hacer alusión a él, como el caso de Greeber, y el uso que el comité, la organización de los testigos de Jehová usaron de Greeber, ¿no? Y ustedes pudieron ver que se le cae el argumento por completo. Vamos a estar examinando pronto en respuesta, si Dios lo permite, por supuesto, como dice Santiago, ¿no? Vamos a estar examinando en respuesta a Rafael Montesino. Vamos a estar viendo a su último video. Vamos a ver cómo Rafael Montesino se pierde por completo. Y entonces allí vamos a estar viendo un argumento que tanto Reyes como él presentan y está relacionado con el uso de worship o adoración en Apocalipsis capítulo 1, Hebreos capítulo 1, versículo 6. Y vamos a ver que se pierden también en cuanto a nuestra concepción histórica de lo que es la adoración a Jesús. Y vamos a ver que nada tiene que ver con lo que ellos creen, lo cual indica una muy mala investigación, o por lo menos una muy deshonesta manera de presentar las cosas. En el caso de Rafael, yo pienso que más bien es una muy mala investigación, porque Rafael no tiene la capacidad para hacer una investigación lo suficientemente profunda. Eso yo lo he demostrado abiertamente, y prueba de ello es que no ha dado respuesta ni a mi argumento sobre Pelac, ni la Treu, ni el examen contextual que yo hice dentro del libro de Apocalipsis de la expresión los 24 ancianos se inclinaron, ni nuestro Dios, ni nada. Él no ha tocado nada de eso. Se fue allá primero de los Reyes, que yo lo utilizo solamente como un recurso adicional para mostrar, y su explicación sobre el asunto es un disparate de todas maneras, con todo el respeto que él me merece. Pero esto nos muestra, amigos, y por eso es que nuestro canal hace énfasis siempre a lo que dice el libro de Proverbios 11, ¿verdad? El apóstata, aunque estas personas no son apóstatas desde el punto de vista de que han apostatado de nuestra congregación cristiana, pero los individuos en contra de la verdad bíblica, de nuestra organización también, presentan las cosas de una manera distorsionada. Ustedes lo han podido ver. No es que yo lo invente. Ustedes han podido ver cómo Reyes cita 3 gramáticas que se vuelven en contra de él totalmente. Luego, ante el argumento que Reyes intenta esgrimir en esos minutos de que ex tiene que estar presente para asegurar fuera de toda duda que tenemos un genitivo partido en Colosenses capítulo 1 versículo 15, y el uso que él hace entonces de Colosenses 1 18, donde sí aparece la preposición ek y que va a ser objeto de nuestro estudio, que el próximo video es simplemente un argumento sin fundamento académico. Es simplemente un error o una deshonestidad. Dejo a la audiencia podemos decir, el juicio al respecto. No quiero hacerme yo el juez. En el próximo video vamos a estar examinando Colosenses 1.18 y cómo Colosenses 1.18 se vuelve en contra de Reyes y de su análisis contextual también, y de los puntos de vista ontológicos que él tiene sobre el primogénito también. Vamos a ver eso muy claramente. Gracias por acompañarme. Aprecio muchísimo el que pueda distribuir nuestro video. Como ustedes pueden ver, lo hacemos totalmente gratuito. Nuestro canal jamás será monetizado. Nuestro objetivo es diseminar la verdad. Si quieres suscribirse a nuestro canal, será un placer que esté entre nuestros suscriptores. Puede dejar libremente sus comentarios con respeto y tomado siempre dentro del tema que estamos considerando. No queremos abrir temas que no tienen que ver con lo que estamos considerando. Gracias a todos y que Dios les cuide muchísimo.